Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de modelos de formación docente dentro del marco curricular de pues, la licenciatura en pedagogía aquí en la Universidad CETEC. Un gusto y un honor acompañarte. El día de hoy vamos, te comparto pantalla, dame un segundo. Ok, vámonos con la clase del día de hoy. Tenemos una clase nutrida de bastante análisis. El día de hoy vamos a dedicar esta clase al estudio. El tema es de la escolarización a la desescolarización y vamos a ver un par de videos, vamos a hacer un poco de análisis porque es necesario que pues, puedas observar, puedas analizar, puedas recordar un poco el contexto que de repente por ahí nos pasa factura, las líneas del tiempo, pero el día de hoy es súper necesario que veas cómo es que se ha dado este proceso. Vamos a ver unos pequeños videos, vamos a iniciar con el primero. Estamos hablando de la escolarización. ¿Qué es la escolarización? Un concepto que nos debe de quedar claros a partir del día de hoy y cómo vamos a pasar de ese proceso de escolarizarnos a desescolarizarnos, una formulación de una alternativa que nos permita desescolarizarnos. Con eso vamos a iniciar. Y pues vamos a ver qué es la escolarización. En términos de escolarización, pues primero vamos a recordar un poco, ojo, de la historia de la educación. Vamos a hablar sobre la historia de la educación para poder entender a la escolarización. Te voy a compartir este video, quiero que pongan muchísima atención. La educación es un hecho natural que siempre ha estado presente en la historia de los seres humanos. De hecho, los primeros indicios de educación aparecieron hace miles de años, en los tiempos en que los humanos se dedicaban a la recolección y a la caza. Estos humanos, para sobrevivir, tuvieron que adquirir ciertos conocimientos, como por ejemplo, técnicas para cazar y técnicas para elaborar herramientas. Estos conocimientos, los primeros humanos se los transmitieron a las siguientes generaciones, y así, con el paso del tiempo, los humanos obtuvieron mayor conocimiento sobre la naturaleza, algo que será muy importante para su supervivencia. Mucho tiempo después, aproximadamente en el año 3000 a.C., se desarrollaron las primeras civilizaciones. Durante esta época, en lugares como Egipto y Mesopotamia, la educación tenía un carácter familiar. Es decir, allí los padres les enseñaban a sus hijos los valores y los oficios necesarios para la vida. Este conocimiento se transmitía oralmente de generación en generación. No se conoce exactamente si en estas civilizaciones existieron escuelas, pero sí se sabe que en ellas existieron espacios dentro de los palacios en donde se educaban a las clases más poderosas. Esta educación estaba reservada para los nobles. Allí aprendían oratoria, escritura y todos los conocimientos necesarios para la vida política. Varios siglos después, en la antigua civilización griega, observaremos principalmente dos modelos educativos. El primero de ellos se desarrolló en Esparta. Allí, el Estado era el encargado de organizar la educación. Los niños eran educados por sus padres hasta los 7 años y luego pasaban a ser formados por el Estado. Su formación se basaba principalmente en la instrucción militar, ya que el Estado espartano
buscaba convertirlos en poderosos guerreros para así satisfacer sus necesidades militares. El segundo modelo se desarrolló en Atenas. Los atenienses no solo le daban importancia a la instrucción militar, sino también a la enseñanza de la música, la poesía, la gimnasia y la filosofía. Este tipo de educación estaba reservada para las élites gobernantes. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgió la escuela del alfabeto. Esta fue la primera escuela pública donde se enseñaba escritura y gramática. Con ella, el Estado garantizaba la educación de todos los ciudadanos libres y no únicamente la de las élites. Más adelante, los romanos se inspiraron en los griegos para crear su propio modelo educativo. Ellos construyeron numerosas escuelas públicas donde se enseñaba alfabeto, gramática, música, matemáticas, retórica y educación física. Otras disciplinas como la poesía y la filosofía eran consideradas las disciplinas más elevadas, por lo tanto, estaban reservadas para los nobles. Por otra parte, las escuelas romanas eran financiadas por el Estado y todos los ciudadanos romanos estaban obligados a asistir a ellas. Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, inició en Europa la época medieval. En esta época, las tradiciones grecorromanas, poco a poco, fueron cayendo en el olvido y la educación pasó a estar dominada por la Iglesia cristiana. Las escuelas medievales fueron los monasterios. En ellos se aprendían ideas religiosas y los valores y comportamientos morales necesarios para ser considerado un buen cristiano. Esta educación era universal, por lo tanto, todas las personas podían ser parte de ella sin importar su origen social. A partir del siglo XII, la educación medieval experimentará cambios muy importantes debido al surgimiento de una serie de hechos. Estos hechos fueron, primero, la aparición de maestros libres, segundo, la creación de las universidades, unas instituciones donde las personas con un alto nivel académico podían estudiar disciplinas avanzadas. Tercero, el surgimiento de la escolástica, un movimiento filosófico que intentó comprender las santas escrituras a través del pensamiento de los antiguos filósofos griegos. Y por último, la aparición de la educación caballeresca, una educación reservada para la nobleza. Con ella, los nobles se formaban como guerreros y además aprendían valores como el honor y la disciplina. Durante el Renacimiento se produjeron cambios económicos y culturales muy importantes en Europa. En esta época, la educación ya no sería administrada solamente por la Iglesia cristiana, sino también por profesores particulares. Aparte, por estos años surgió un movimiento intelectual conocido como el humanismo. Los humanistas construyeron numerosas academias y las convirtieron en importantes centros de investigación. Además, en la época del Renacimiento, los avances militares provocaron que la educación caballeresca llegara a su fin. En los siglos XVII y XVIII aparecieron una serie de pensadores que serán muy importantes para la historia de la educación. Sus ideas cambiaron completamente la forma en la que se percibía la pedagogía. Uno de estos pensadores fue el pedagogo checo Juan Amos Comenius. Para él, la educación tenía un papel muy importante para el desarrollo del ser humano. Comenius propuso crear un reglamento escolar y una educación en la que los estudiantes tuvieran un papel más activo. Otro pensador que realizó aportes muy valiosos para la educación fue el filósofo francés Juan Jacobo Rousseau. Él cuestionó los métodos de enseñanza infantil que existían en su época. Según Rousseau, más que enseñar contenidos, la educación infantil debía centrarse en enseñar el gusto por aprender. Además, demostró los beneficios educativos que tenían los juegos, el trabajo manual y el trabajo físico.
Igualmente, propuso que la enseñanza debía organizarse de acuerdo con las capacidades de los estudiantes. También el pedagogo suizo Enrique Pestalozzi aportó novedosas ideas a la educación. Para él, la enseñanza infantil debía basarse en el afecto y la labor de los maestros era incentivar la curiosidad del niño. Además, Pestalozzi propuso eliminar la violencia como forma de disciplina, algo que era muy común en las escuelas tradicionales. Todas estas ideas fueron construyendo una nueva visión sobre la educación, y a pesar de que no fueron aplicadas inmediatamente, con el paso del tiempo serán llevadas a la práctica en muchísimas escuelas del mundo. Aunque desde la época del Renacimiento la educación dejó de ser administrada completamente por la Iglesia, realmente el proceso de separación entre la educación y la Iglesia se concretaría en el siglo XIX. En este siglo, la educación se convirtió en un asunto de Estado, así que a partir de este momento será el Estado el que se hará cargo de la educación para organizarla de acuerdo a sus fines. El crecimiento de la educación estatal ocurrió en medio de la expansión de la revolución industrial y del auge de los nacionalismos. Con la construcción de escuelas, el Estado buscaba preparar a los ciudadanos para los retos de la nueva sociedad industrial. Y ojo ahí, porque Y es además importante. Esto buscaba es súper reforzar la importante. identidad nacional de la población para así fortalecer sus proyectos nacionales. Durante esta época, las escuelas públicas, gratuitas y obligatorias se expandieron progresivamente. Por eso, fue justamente durante este siglo cuando se crearon las bases de la estructura educativa moderna. Ahora nos trasladamos hasta los Estados Unidos. Allí, desde principios del siglo XX, se comenzaron a gestar nuevas ideas que influenciarán a la educación contemporánea. Esto sucedió debido a la aparición de un paradigma pedagógico conocido como la escuela activa. Este nuevo paradigma sostenía que la educación debía centrarse no solo en enseñar contenidos teóricos, sino también en desarrollar habilidades en los estudiantes. También resaltaban la importancia de aprender a través de la experiencia. Por eso, el lema de la escuela activa era aprender haciendo. Para finales del siglo XX, el desarrollo de la psicología provocó el surgimiento de nuevas tendencias pedagógicas. Estas nuevas tendencias buscan cambiar la relación tradicional entre los estudiantes y los profesores, y además buscan que los estudiantes tengan un papel más activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hoy en día, aún estas ideas se están intentando llevar a la práctica. De hecho, este es uno de los retos que enfrenta la educación actual. Pero actualmente la educación también enfrenta el reto de adaptarse a las nuevas tecnologías que han cambiado radicalmente al mundo durante los últimos años. ¿Y tú, qué es lo que piensas acerca de la educación actual? ¿Qué problemas consideras que tiene y qué harías para solucionarlos? Escríbeme tu opinión abajo en los comentarios. Ok, Si te gusta. vamos a abordar este tema de qué es la educación, porque es importante que recordemos cómo es que nace la educación. Digo, es un breve resumen. Si quieres consultar un poco más de información, te invito a que puedas estudiar, perdón, Historia General de la Pedagogía o Historia General de la Educación. Ambos libros de Francisco Larroyo, que son buenas fuentes que puedes trabajar con ellos. ¿Ok? Eh, ¿Por qué es importante que abordemos este tema? Pues para saber que la educación y el concepto de escolarización no es el mismo. Vamos a abordar qué es el concepto de escolarización. De acuerdo con el Fondo de Cultura Económica, en su diccionario iberoamericano de filosofía de la educación, podemos encontrar, vele anotando por favor, podemos encontrar, dame 2 segunditos, lo que lo hago más grande. Podemos encontrar, de acuerdo a este diccionario, el concepto de escolarización.
Anótale, escolarización hace referencia a una práctica educativa. La escolarización es una práctica educativa institucionalizada, surgida en la cultura occidental, como ya vimos, producto de una determinada combinación y construcción de sujetos, tecnologías, recursos que pueden ser humanos, temporales, espaciales, materiales, etcétera, de saberes, de materialidades, de intenciones y de efectos. Según esta perspectiva, la escuela es una forma educativa específica, artificial y macerada, elaborada durante siglos en un espacio geográfico e histórico determinado. El occidente europeo, entre los siglos XVI y XIX, que se expandió en muy poco tiempo, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, con esto que ya vimos de la escuela nueva, alrededor del mundo se fue pues desarrollando esta idea y logró volverse la forma educativa hegemónica en todo el mundo, ¿sí? Una hegemonía impuesta, valga la redundancia. Involucró una especial articulación de elementos que se fueron ensamblando para construirla, muchas veces en forma conflictiva y contradictoria, producto de un proceso que no fue armónico ni natural. Esa es la única naturaleza que tiene la educación, es esa, que no es armónica ni natural. El único punto de llegada posible de la evolución de la humanidad y de su devenir educativo. ¿Ok? Resultado de fuertes querellas y oposiciones. La escolarización, si bien es un término de largo uso en el debate pedagógico, puede afirmarse que uno de los acercamientos académicos más rigurosos fue realizado por David Hamilton en el año de 1989 en su libro Towards a the Theory of Schooling. En dicho trabajo, este autor abre la obra marcando las diferencias entre educación y escolarización, que son dos conceptos que ya vamos viendo que son totalmente diferentes. La escolarización se comprende o está observada desde el punto de vista de una institución humana elaborada y compleja, socialmente construida e históricamente situada. Comenzó a tomar forma hacia finales de la Edad Media, en cuanto empiezan a surgir las escuelas para todos, en un parámetro positivo, vamos a llamarlo de esta forma, y ha sido reformada varias veces hasta la actualidad. Se dice que la escolarización nació o fue concebida por el cristianismo y desarrollada por el capitalismo. Hamilton se une o se suma a las críticas de la metáfora de la caja negra, anótale ahí, caja negra Hamilton, en la que habían caído varias investigaciones previas. Estas investigaciones no lograban penetrar en el interior escolar por considerarlo algo dado e inmodificable o, en el mejor, peor, mayor de los casos, un escenario en el que se desarrolla una obra escrita en otros textos económico, social, político, etc. Desde allí supera el debate entre reproducción y liberación en el que veía atrapado el debate educativo de entonces. Lo que propone es un trabajo de rastreo de términos y prácticas en la historia, entre los que se destacan clase, currículum, educación simultánea y recitación, comprendiendo lo específico y lo artificial, lo idiosincrático y lo mutable que podía tener este grado de independencia y autonomía respecto a otros registros sociales. Ojo aquí, de esta forma se construye esta categoría en el encuentro entre los abordajes históricos y pedagógicos que no se reduce a ninguno de ellos. Viñao Frago en el 2008 llama a esta mirada historia sociocrítica de la escuela, este enfoque. En este diálogo podemos encontrar un debate con la historia social y la historia sociocultural de la educación, que están ligadas, pues son dos conceptos totalmente diferentes. Uno de cuyos elementos a destacar es la comprensión del fenómeno en estudio, no como un hecho, sino como un proceso de mediana y larga duración, y no como un dato objetivo y material, sino como una invención humana y social. ¿Ok? Bajo estos parámetros,
Se realizan otros trabajos como el de Cuesta Fernández en el año del 2005, el de Hunter en el 98, el de Pinot en el 99, Dussel y Caruso en el 99, con marcas muy notorias de estructuras después de estas primeras estructuras que profundizan bajo el enfoque en donde la comprensión de la escuela sigue siendo como una institución capaz de poner en práctica, puede ser hasta incluso vista como un laboratorio. La definición de educación forjada en la modernidad ha cambiado. Adivinen por qué, por los enfoques mismos de la escolarización. La escolarización ha sido uno de los motores principales del triunfo de la modernidad y se ha convertido en una de sus mayores creaciones, en el negocio más grande de las masas. Estos dos procesos parecen haber establecido una relación dialéctica de producción mutua mediante complejos y eficaces dispositivos. La escuela construyó subjetividades que compartían la cosmovisión moderna, enseñaba a actuar sobre el mundo de acuerdo con ciertas premisas y matices, en articulación con los efectos de otras instituciones modernas como la familia, los hospitales, los cuarteles, las fábricas. Se amplía la hipótesis de Hamilton sumando otros elementos modernos que permiten comprender el triunfo escolar más allá del horizonte europeo y capitalista. Bajo estos elementos centrales, la escolarización ocupa un lugar especial en la idea de progreso. ¿Ok? A partir de ahí podemos encontrar pues distintas corrientes capitalistas, utópicas, futuristas, institucionalistas, neoliberales, geográficas, culturales, etc. Estamos hablando que efectivamente, anótale ahí, la escolarización es una práctica educativa institucionalizada, no es la educación en sí mismo. Y para eso vamos a abordar otros videos para que podamos entender primero en lo contemporáneo y después en lo clásico, ¿ok? Ojo a este video. Think back to your time in high school. Did you ever feel that you were in a prison? Did you ever feel that you were in a machine that had its own purposes and goals and had no relation to what you actually wanted to do or achieve? If you did, then you shouldn't be surprised, because this reflects the nature of what the modern school is. The modern school was invented by the Prussians after 1806. Before then, education was delivered in many different ways. What we think of as a school was invented in that particular time and place. And it was invented for a very particular purpose, which was to produce loyal, obedient subjects and soldiers, and people who would also be productive and obedient workers. It's this that explains why school is the way it is and has the features that it has. It explains why it is that the school day is divided up into rigid, time-structured blocks. It explains why it is that the organization of the school is hierarchical and highly structured. It explains why it is that people are taught with people of their own age instead of people who are at the same stage of interest or ability as themselves. And it explains why in many school systems, one of the functions of the system is to direct people into particular life paths, to sort out young people into different kind of career groups. To the extent that education actually does take place in schools, it's a happy accident or a byproduct. Now, there are many people who work in schools who believe that education, in fact, is the main point of what they're doing, and who are trying very hard to educate the people in their charge. However, the problem is that the whole system they're working in, the way it's set up, the way it is organized, is hostile to that golden endeavor, so that they're in the unfortunate position of constantly trying to push water uphill, if you will, and any success they have is gained against the odds. What we need to realize is that education and schooling are not the same thing. In fact, because we think that schooling is the same thing as education, we have a radically impoverished idea of what education is and could be. Why, for example, do we assume that education should only take place at one stage of a person's life? Education is something that can take place at any stage in someone's life, and indeed should do. Why assume that we have to educate people of the same age altogether? Surely this is a crazy way of doing it. Why do we have to deliver education in the highly structured and formalized way that schools require us to do it in? Education is something which will be central to most people's lives. What we need to do is to get away from the idea
that schools are the only way in which we can deliver education. Ok, vamos por otro. Que no es lo mismo educarse que escolarizarse. Hablando de absolutamente todo, ¿no? De niveles, de estructuras, de desarrollo cognitivo, sobre todo. En el inicio de la educación, desde el vocablo educar, educer, alimentar, guiar, sustraer, nutrir, sustraer, sacar, en este vocablo donde educación es educar y educer, en donde se buscaba que todos, pero absolutamente todos, tuvieran la posibilidad de poder desarrollarse y poder cumplir con su filosofía de vida, siendo parte de una sociedad, aportándole a la sociedad, siendo reconocida por la sociedad, pues poco a poco la misma educación fue dando paso a que el concepto de escolarización se fuera instruyendo, porque todo mundo tiene necesidad de aprender. El ejemplo más claro de cómo el alumno supera al maestro es Sócrates, Platón, Aristóteles y Alejandro Magno. Y de esos ejemplos, pues realmente son ya muy aislados los que se tienen, porque las figuras van a mayor grado de poder y de autoridad, pues van perdiendo esa, no esa hegemonía, pero sí esa idea de superación, en donde empezamos a encontrar, ojo, porque vamos a hablar de un autor que propone el tema de la desescolarización. Vamos a hablar de este autor y vamos a encontrar por qué ahorita lo vemos como un problema de ya no pasa nada porque ya lo normalizamos. Pero este autor llegaba a estas conclusiones hace algunos años, en términos de qué es lo que podría mejorar. Ahora vamos a ver este video. En este trabajo de investigación veremos el concepto de escolarización, que es la acción y efecto de proporcionar a un niño o joven la enseñanza que el Estado fija como obligatorio. La escolarización, por tanto, consiste en lograr que aquellos que están en la edad escolar asistan a los centros educativos y completen los estudios que el Estado fija como obligatorios. Tanto las autoridades estatales como los padres o tutores tienen que asegurar que los chicos acudan a las escuelas, teniendo en cuenta además que la educación es un derecho. Muchas veces se confunde la noción de escolarización con la idea de educación. La escolarización está directamente vinculada a la escuela, una institución pública donde se instruye a los niños. La educación, en cambio, es la instrucción o la formación en sí misma. A nivel general, se acepta que la educación básica, que permite integrar a los niños a la sociedad, se brinda en la escuela. De allí la importancia de la escolarización. El pequeño que no asiste a la escuela de esta forma ve vulnerados sus derechos y compromete su futuro. La escolarización, por otra parte, permite obtener un título académico. Dicha certificación posibilita que las personas continúen con sus estudios en un nivel superior, que consiga determinados trabajos acorde a su calificación. En definitiva, el Estado debe crear, acondicionar y mantener todas las escuelas que sean necesarias para que ningún niño quede sin escolarización, es decir, sin acceso a la educación básica obligatoria. La sobreescolarización, un concepto relativamente moderno que hace referencia a un grado excesivo de exigencia por parte de los mayores hacia los más pequeños durante sus primeros años de vida, que los lleva a enfocarse más en su educación académica que en su desarrollo como personas. Precisamente
la primera infancia que comenzamos a socializar, a descubrir el mundo que nos rodea a través de nuestras primeras relaciones de amistad. El juego, en esta etapa, lejos de ser un capricho o un lujo, sino una actividad necesaria para crecer sanos y aprender códigos indispensables para insertarnos en la sociedad de la adultez. Los niños que son sometidos a una escolarización excesiva tienen menos tiempo para jugar y eso los conduce por un camino de frustración que suele tener consecuencias negativas para él o en el futuro. En muchos centros educativos de la actualidad es obligatorio que los niños menores de 5 años sepan leer y escribir, algo que no ocurría a principios del siglo XX. Esto puede ser aceptable para muchos padres, pero no para todos. Los alumnos que llegan al jardín de infantes sin dichas habilidades se enfrentan a serios problemas de adaptación, por lo cual la sobreescolarización de otros les provoca perjuicios a ellos también. Diversos especialistas, entre los que se encuentran muchos pedagogos y educadores, coinciden en que forzar a un niño menor de 5 años a aprender a leer, escribir y hacer cálculos matemáticos, por ejemplo, no solo supone una exigencia demasiado pesada para él, sino una violación de sus derechos como persona. Los mayores deben enfocarse en conocer a sus hijos, especialmente en estos primeros años, para descubrir sus verdaderas necesidades como individuos, en lugar de obligarlos a adaptarse a un sistema tan cerrado y estricto como la escolarización. El sistema de cualquier ser vivo consta de varias etapas. En el caso del ser humano, deberíamos entender la educación como un proceso elemental que comienza por la exploración del entorno, la cual surge naturalmente de la curiosidad que sentimos como cuando nos enfrentamos por primera vez al mundo. La escolarización, por lo tanto, debe aplicarse después. La escolarización también tiene ventajas y desventajas. Yo no voy a hablar sobre las ventajas de la escolarización. Los bebés que empiezan antes en la escuela infantiles son los mejores estudiantes en la primaria. Adquieren progresivamente autonomía en sus actividades habituales. Desarrollan empatía, es decir, el conocimiento de los otros y a desarrollar afectos hacia los demás. Desarrolla habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. Estas son algunas ventajas de la escolarización. Les vamos a explicar uno de las desventajas de la escolarización. No hay escuela o no hay números suficientes. El material pedagógico escasea o no es suficiente para todos los niños de un curso. El mobiliario escolar escasea o está en mal estado. Hay demasiados niños por clase. Y los profesores están mal pagados o mal formados. Ok, vamos a revisar el último concepto. Vamos a revisar el último concepto sobre qué es desescolarización. Y quiero que observemos, que debatamos en la clase en vivo un documento, ¿ok? Vamos a entender, permíteme 2 segundos. Vamos a entender que la desescolarización es un término que designa un método educativo y no es que bajemos lo institucionalizado que tenemos hasta acá. Decía, no, pues vamos a enseñar con métodos. No es esa la idea, ¿sale? Es un método y una filosofía que promueven la libertad de los niños de elegir lo que quieren aprender. Los estudiantes aprenden durante las actividades cotidianas como el juego, tareas del hogar, intereses y curiosidad personal, trabajo y conceptos de aprendizaje, viajes, libros, clases particulares, familia, mentores, interacción social. Esto no es otra cosa que algo que pasa mucho en los sistemas escolarizados. Normalmente hay personas que destacan porque tienen esta
capacidad de educabilidad más grande que los demás, ¿sale? Y aprenden no por diversión, sino por gusto, por disfrutar, porque se adaptan a la manera de la escolarización. Pero ¿qué pasaría si la educación o si nosotros nos adaptáramos a la educación o viceversa, la educación a nosotros? Es esta filosofía en donde todos tenemos esta capacidad de aprender. Quienes se desescolarizan, es decir, quienes se salen de este método institucionalizado, estructurado, tradicional, por decirlo de alguna forma, exploran actividades iniciadas por los niños, pues creen que cuanto más individual es el aprendizaje, mayor es su importancia, su grado de asimilación y la utilidad que pueda tener para el niño. Si bien este término de desescolarización podría ser compatible con asistir a cursos, la desescolarización cuestiona la utilidad del currículo estándar, ¿sí? ¿Por qué a todos nos deben de enseñar lo mismo? ¿Por qué todos debemos de aprender lo mismo? Y si yo sé otras cosas y las quiero aplicar solo porque no vienen en el plan, en el programa, en el diseño del curso, ¿están mal? Ahí la dejo votando. Sale las calificaciones y otras medidas tradicionales para educar a los niños que son diferentes y a las personas en general. El término de desescolarización aparece de manera formal en la vida contemporánea por el autor Iván Illich, que hace un análisis. Vamos a leer El fantasma de Iván Illich y la desescolarización de la sociedad. ¿Sale? Hasta aquí le vamos a dejar. Nos vemos ahorita en la clase en vivo. Mi nombre es Abraham Gómez. Un gusto y un placer acompañarte en una clase más. Nos vemos ahorita.